grandes rasgos podemos decir que vamos a conocer en este módulo algunos conceptos teóricos básicos que tienen que ver con la gestión organizacional, ¿cierto? Y uno de los principales objetivos es entregarnos a nosotros herramientas que nos permitan en la práctica desenvolvernos en los distintos cargos que podamos nosotros tener en un directorio, ¿ya? Así que este módulo yo creo que es muy importante. Aquí vamos a aprender cosas prácticas, va a ser entretenido, así que los invito igual a que ustedes aporten con sus conocimientos, con su experiencia, con todo lo que han hecho y su trabajo que han hecho en la iglesia. Durante el módulo también se supone que vamos a nosotros como estudiantes a ser capaces de generar algunos documentos que son básicos, como las actas, un presupuesto anual, ¿ya? Informe y revisión de gastos. Eso sería como a modo general la descripción del módulo. Como dije anteriormente, tiene 3 sesiones, ¿ya? Hoy es la primera y principalmente hoy día vamos a reflexionar un poco sobre el proceso administrativo de la IELTS. Pablo nos va a presentar conceptos básicos de administración, ya los principios, y vamos a reflexionar también sobre la importancia de llevar los registros en la iglesia, ¿ya? Y la redacción de actas, ¿ya? Siguiente sesión, que es el 19 de diciembre, planificación y presupuesto, informes y estados financieros, y finalmente en enero, como en la quincena, vamos a aprender sobre cómo organizar reuniones efectivas, ¿ya? Y planes misionales, ¿ya? Tareas que tenemos también todos nosotros como congregaciones. Ya. Hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Nuestra sesión dura hasta las 12:15, ¿ya? Así que planifíquense para estar hasta las 12:15 presentes. Y lo primero que vamos a hacer de las 9:10 hasta las 9:50, es decir, durante 40 minutos, Pablo nos va a hacer una presentación sobre el proceso administrativo, ¿cierto?, que se aplica en la gestión de la iglesia. Después vamos a tener una actividad grupal desde las 9:50 hasta las 10:20, donde vamos a hacernos un diagnóstico sobre los tipos de documentos que nosotros trabajamos en nuestras congregaciones, ¿ya? Entonces ahí durante 40 a 45 minutos vamos a trabajar. Hasta las 10:30, donde vamos a hacer una presentación por grupo pequeñita. Después hacemos un descanso, ¿ya? Ahí cada quien se toma su cafecito, su mate. Luego de 10:45 a 11:15, una segunda exposición sobre la relevancia de los registros, porque es importante llevar registros en la gestión de la iglesia. Y por último, una actividad grupal, también con una presentación de resultados sobre elaboración de actas. Esa es nuestra tarea para hoy. Si la ven, es bastante práctica, entretenida, así que los invito a que estén entusiasmados y se va a pasar volando la mañana. Ya, don Pablito. Bueno, buenos días, hermanos, hermanas. Un gusto poder estar hoy día con ustedes. La Vicky dejó bien la vara bien alta porque dijo que iba a ser entretenido, así que espero que sea así. Está complicado que lo presenten de esa manera de inmediato, pero vamos a trabajar, ¿no es cierto?, para poder presentarlo de la manera más lúdica posible. Como decía Vicky, la idea es poder hoy día revisar algunos conceptos básicos de lo que es la gestión o la administración en general, ¿no es cierto?, y cómo eso nosotros lo podemos aplicar en la gestión eclesiástica, es decir, en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones. ¿Qué de eso podemos hacer? Mi invitación es un poco hoy día a pensar en la administración, en la gestión como proceso, y cómo desde ahí podemos repensar el quehacer de nuestra iglesia, ¿ya? Cómo esto nos puede ayudar a que lo que hacemos en la iglesia tenga un sentido también desde la teoría de la administración, pero un sentido práctico, de por qué lo hacemos, qué nos motiva,
y cómo queremos que eso que hacemos tenga un sentido desde la gestión, ¿ya? Que sea ordenado, por ejemplo. A veces hacemos muchas cosas y está bien, y lo hacemos súper bien, pero no entendemos el proceso de cómo llegamos a esos resultados o en qué fallamos. Y nos quebramos un poco la cabeza diciendo, pucha, esto no funcionó y no entendemos las causas de por qué no funcionan las cosas. Entonces vamos a trabajar en ese sentido. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Ríos, soy el tesorero de la iglesia y pertenezco a la comunidad o a la congregación en Punta Arenas, la Yelma. Ya la iglesia en Magallanes, la iglesia luterana en Magallanes. Así que un gusto de verlos y comenzamos de inmediato, ¿ya? Voy a acomodar un poco mi pantalla acá porque tengo muchas cosas, entonces no los veo bien. Ahí sí. Bueno, primero quería comentar con ustedes lo que tiene que ver con administración, ¿ya? ¿Qué es la administración? ¿De qué hablamos cuando hablamos de administración? Es una introducción que busca ser bien sencilla, pero que busca orientar todo el proceso del trabajo que vamos a realizar durante estas sesiones, ¿ya? Aquí vamos a tener que hacer un salto luego, ¿no es cierto?, desde esta primera presentación a lo que viene después con los planes misionales, que de alguna forma ha sido la estrategia que la Iglesia ha tomado, ¿no es cierto?, desde ya hace un tiempo, y que ahora con el proyecto Iglesia Crece se quiere reforzar, ¿no es cierto?, en la manera que las congregaciones trabajan sus actividades, su quehacer, pero sobre todo aquí hablamos de la misión, es decir, cómo la misión de la Iglesia es presentada, ¿no es cierto?, en el quehacer diario de todo lo que como Iglesia realizamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, me interesa poder entender algunos conceptos de administración, de por qué, por ejemplo, hablamos de planes misionales y por qué no simplemente hacemos cosas, porque hay entidades, organizaciones, iglesias que simplemente hacen cosas y las hacen de una manera intuitiva quizás y no planificada. Entonces aquí vamos a ver justamente por qué para nosotros como iglesia es importante que lo que hagamos lo planifiquemos, también lo evaluemos, lo revisemos, ¿no es cierto?, y podamos llegar de esa forma a un resultado que nos permita luego decir, bueno, hicimos estas actividades, no resultaron, sí resultaron, cómo podemos mejorar, cómo vamos a trabajar en el futuro, etc. ¿Ya? La administración, en términos generales, ¿no es cierto?, podríamos decir que se entiende como un flujo que nunca se detiene, ¿ya? Que es permanente en el tiempo y que implica a lo menos 4 dimensiones. La verdad que hoy día, en la actualidad, hay nuevas teorías que incluyen 5 o 6 dimensiones, pero en la administración clásica siempre hemos hablado de 4 dimensiones, ¿ya? Es la planificación, la organización, la dirección y el control. Esos son como las 4 dimensiones básicas del proceso administrativo. Ya, o sea, en cualquier documento de administración siempre lo van a ver a lo menos esas 4. Hay algunos autores que agregan otras dimensiones, pero estas son las más básicas, ¿ya? Y las que yo voy a tomar porque me parece que son también las más relevantes. Tenemos que entender también que en general este tipo de materia está aplicada a lo que son las empresas. Entonces, hay cosas que obviamente se han ido agregando pensando más bien en empresas y en instituciones que tienen procesos muy rígidos. Y obviamente la iglesia no es una de esas organizaciones, ¿ya? La forma o la manera en que trabajamos la iglesia en general son un poco más sencillas, ¿ya? Desde este punto de vista, ¿no es cierto?, desde estas 4 dimensiones que yo les comentaba, es decir, la planeación o la planificación, la organización, la dirección y el control, nosotros podemos comenzar a hacer un análisis, ¿no es cierto?, de lo que hacemos, cómo lo llevamos a cabo y cómo lo controlamos, es decir, cómo lo revisamos, cómo lo evaluamos. Recién Pablo estaba hablando de que iba a llegar a su correo a los que no había llegado, y ya había llegado a los que estaba bien inscrito el correo, una evaluación del módulo anterior, ¿ya? Eso tiene sentido siempre, o la evaluación tiene siempre sentido en cómo mejoramos. La administración, en ese 4.º proceso que yo les muestro ahí, el control,
tiene sentido en que siempre lo que vamos a buscar es que vamos a ir mejorando los procesos. Los errores que cometimos esta vez, en el próximo periodo, no los queremos cometer. Entonces vamos a buscar las causas y vamos a ver cómo podemos mejorar eso. Es importante también señalar que, y esto es como lo más importante que uno puede decir desde por qué administramos o por qué gestionamos las cosas, es que siempre la gestión o la administración está orientada hacia el logro de objetivos, ¿ya? Es decir, el primer principio que nosotros establecemos cuando gestionamos algo es que queremos llegar a un cierto lugar, a una cierta meta, y a eso nosotros le vamos a llamar objetivos, ¿ya? Y en ese sentido la administración lo que busca, ¿no es cierto?, es desarrollar los objetivos o llegar a esos objetivos aprovechando los recursos que tiene disponibles, ¿ya? O sea, si uno lo ve en una empresa, uno dice, ah, claro, la empresa quiere llegar a un objetivo generalmente relacionado con la venta de algún producto o algún servicio, y para eso pone todo su esfuerzo, pone trabajadores, el mejor producto posible, procesos, ¿no es cierto? Hoy día está muy de moda de entrega, por ejemplo, de que el producto, un servicio logístico que permite que el producto llegue al cliente de la mejor manera posible, etc. Pero en la iglesia es bastante parecido. Nosotros tenemos un objetivo, habría que pensar cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, que tiene cada congregación, cada comunidad, y en gestión podríamos pensar cómo vamos a llegar a ese objetivo aprovechando los recursos que tenemos. Una de las características principales de los recursos es que en economía se habla de que los recursos son escasos. Y si uno lo ve desde el punto de vista de la iglesia, es bastante cierto, ¿no es cierto? O sea, los recursos son súper escasos. Yo creo que siempre estamos peleando ahí con los recursos, no solo financieros, también recursos humanos, recursos materiales también, que a veces no tenemos, y igual queremos lograr nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestros procesos para que esos recursos se ocupen de mejor manera y podamos cumplir nuestro objetivo? Entonces, cerrando esta primera parte, lo importante cuando hablamos de administración, ¿no es cierto?, es que vamos a estar orientados hacia objetivos. Y la administración o la gestión va a buscar cómo, al mejor uso de los recursos que tenemos, nosotros podemos lograr los objetivos que nos hemos propuesto, ¿ya? Siempre en la administración hablamos de dónde queremos llegar con lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras metas, y que la meta obviamente tiene mucho sentido de similar relación con el objetivo. ¿Dónde queremos llegar? Entonces, nosotros vamos a ver desde la administración cómo vamos a buscar la mejor estrategia para poder llegar a ese objetivo utilizando los menores recursos posibles, ¿ya? Ahí eso es como la primera base que yo quería comentar con ustedes y que desde la administración vamos a buscar siempre, ¿no es cierto?, buscar o lograr objetivos utilizando el menor tipo de recursos posible. Antes de seguir con el proceso administrativo, esto de la planeación, la organización, la dirección y el control, voy a hacer un paréntesis, ¿no es cierto?, y voy a explicar algo sobre los objetivos, porque el objetivo o la meta en sí, ¿no es cierto?, es muy importante de proponer para que un proceso sea exitoso, ¿ya? Y en general, cuando nos ponemos objetivos que no están bien planteados, eso genera mucha frustración en la gente. Entonces, solo voy a hacer un paréntesis con el objetivo, voy a explicar algo sobre los objetivos que me interesa que ustedes lo puedan entender, revisar e interiorizar, que creo que es súper relevante para entender cómo planificamos, ¿ya? Porque justamente hoy día lo que vamos a poner mayor énfasis es en la planificación, ¿ya? Y es esta pequeña lámina que ustedes pueden ver acá, que explica a grandes rasgos, ¿no es cierto?, cómo se debe entender un objetivo para que el objetivo tenga sentido y nos permita o nos ayude, ¿no es cierto?, a llegar a lo que esperamos, ¿ya? Y esto es algo que siempre me gusta mostrar porque cuando nosotros estamos hablando de planificación, en este caso en la iglesia, de una planificación misional, en el sentido de que lo que buscamos es llevar la misión de Dios, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, uno de los problemas grandes que uno se encuentra siempre en las planificaciones es que los objetivos
no están bien planteados, o no son alcanzables, por ejemplo, no son medibles. Entonces, generalmente uno dice, esto es lo que yo quiero, pero cuando ese objetivo no lo planteo bien, luego me voy a encontrar con que no voy a poder evaluar ese objetivo, quizás, perdón, no voy a poder lograr ese objetivo, y lo único que me va a generar es frustración en medio de la comunidad, ¿ya? Entonces, es súper importante cuando hablamos de administración que lo que nos planteemos como meta o a donde queremos llegar como objetivo, ¿no es cierto?, esté bien planteado. Y para eso hay una metodología que en inglés se llama SMART, ¿ya?, y que tiene 5 dimensiones, ¿ya?, o 5 puntos, que son los que están ahí, ¿no es cierto?, que primero, un objetivo siempre tiene que ser específico, ¿ya? Yo no me puedo plantear un objetivo ambiguo, por decirlo de alguna manera. Es decir, tengo que siempre orientar el objetivo hacia algo específico, hacia algo que yo pueda ver en el tiempo y lo pueda valorar, lo pueda especificar en el sentido de decir, esto es lo que quiero lograr, ¿ya? Si hago un objetivo muy amplio, por ejemplo, en general me voy a dar cuenta que la cantidad de tareas o actividades que tengo que generar para lograr ese objetivo son tan amplias que cada tarea o cada actividad se transforma en un objetivo por sí mismo. Y hace que la actividad o lo que estemos planeando sea imposible de llevar a cabo, ¿ya? Lo segundo importante que tiene que tener un objetivo es que sea medible, ¿ya? Es decir, que yo pueda medir su impacto o su logro o no logro en el tiempo, ¿ya? Porque si no, nunca voy a saber si finalmente logré el objetivo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo digo que mi objetivo como comunidad, como congregación, ¿no es cierto?, es crecer. O sea, si yo digo, el objetivo de la congregación es crecer, perfecto. Ese es mi objetivo. Si yo le preguntara en un año más, ¿logró su objetivo? Y uno diría, ¿crecí o no crecí? Entonces ahí empezarían las preguntas, ¿qué significa crecer? Crecimos así, sí crecimos porque le hicimos una ampliación al templo hacia el lado para que el salón congregacional sea más grande. O no, sí crecimos, como decía la pastora recién y la Karina, hubieron 5 nacimientos en la iglesia. Entonces uno empieza a decir, ¿crecimos o no crecimos? ¿Qué significa crecer? Ahí está un objetivo que no fue bien especificado y que no es medible, porque no tenemos claro el concepto de qué es crecer, ¿ya? El tercer punto, tercer tic de esta metodología es que el objetivo siempre tiene que ser alcanzable. Si yo tengo una comunidad pequeña, por ejemplo, no sé, somos 30 personas, y mi objetivo es, por ejemplo, construir un templo para 500 personas de aquí a 2 años, lo más probable es que eso no lo logremos desde ese piso, ¿ya? Entonces, siempre los objetivos tienen que ser alcanzables, porque si no genera mucha frustración en la gente. Nosotros en el equipo, voy a contar una infidencia, en el equipo estábamos analizando justamente que hay una tarea que estamos planificando que nos provoca un poco de ansiedad porque sentimos que es una tarea muy grande y que no sabemos si la vamos a poder cumplir. Entonces, claro, los objetivos siempre tienen que ser alcanzables, porque si no, lo único que generan es mucha ansiedad en la gente y frustración, porque cuando no cumplimos los objetivos nos frustramos. Eso en la vida diaria, ¿no es cierto?, como en todo. Yo hace un tiempo ya dejé de hacer clases, pero en mi experiencia docente siempre yo les decía a mis alumnos, respecto, por ejemplo, a los planes de vida, cuando ellos quieren estudiar una carrera, me dicen, no, profe, yo quiero, no sé, quiero ser médico, y en 7 años voy a sacar mi carrera. Y decía, pero a ver, hay que tener cordura respecto a eso, porque es muy probable que te eche algún ramo, que te atrase un año, o sea que tiene que tener uno desde el punto de vista, desde el inicio de la planificación, siempre claro que qué tan alcanzable es lo que estamos planeando, ¿ya? Y eso nos ayuda a darle sentido a lo que estamos planificando, ¿ya? Otra cosa que tiene que ser realista, por lo mismo que decía recién, eso está lo alcanzable y lo realista está muy de la mano. Y finalmente que tiene que tener una temporalidad, es decir, que en el tiempo tiene que estar especificado, ¿no es cierto?, en qué momento vamos a llegar o en qué momento nosotros pensamos llegar a lograr ese objetivo, ¿ya? Eso se los quería comentar porque es súper importante que un objetivo esté bien planteado. Siempre muy específico, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy planteando, como decía al principio, un objetivo que la congregación crezca como objetivo en definitiva,
ese no es no es un objetivo que está bien planificado, ¿ya? Que está bien planteado. O sea, si yo voy a decir que lo que quiero es que la congregación crezca, tendré que decir primero que nosotros queremos, por ejemplo, que la congregación crezca, por ejemplo, en un 20% de la membresía en un año. Si ustedes me dicen, ¿eso es específico? Sí, es específico. O sea, yo lo que quiero es que si somos 30, que al final de año seamos 36. ¿Eso lo puedo medir? Sí, lo puedo medir, porque éramos 30, pasó el año, y puedo ver si somos 36 o no somos 36. Y ahí veré si ahora somos 40, que el objetivo está muy bien logrado, incluso superamos nuestras expectativas, ¿no es cierto? Y si somos 32, que a lo mejor en parte crecimos, pero no logramos lo que esperábamos. ¿Es alcanzable? Bueno, yo creo que sí es alcanzable un objetivo como ese. ¿Es realista? También es realista, y está temporalizado, sí, porque yo dije que lo iba a hacer en un año. ¿Ya? Entonces, esa base de cómo se plantea un objetivo nos permite a nosotros aterrizar la planificación y poder tomar decisiones de cómo nos vamos a trabajar. Que desde ese punto de vista es la base de lo que nosotros queremos hacer en el futuro con los planes misionales. Por lo tanto, esta sesión va a estar muy relacionada con lo que vamos a hacer en enero, cuando trabajemos en la elaboración de nuestros planes misionales. ¿Ya? Así que eso los voy a dejar ahí porque es como un puente que nos va a llevar después a una segunda parte. Porque entre medio vamos a trabajar otros temas que son más prácticos, como decía la Vicky, pero vamos a pasar primero por esa relación, ¿ya? Bueno, volviendo a la idea del proceso administrativo, igual les voy a mandar un resumen con todo esto, así que no se preocupen por ello. El proceso administrativo, ¿no es cierto?, como les decía, tiene 4 etapas: la planeación, la organización, dirección y control. Eso es lo que clásicamente se conoce como proceso administrativo, ¿ya? La primera etapa, que es justamente una de las principales etapas, es la planificación o la planeación. Es decir, cuando nosotros nos ponemos objetivos, nos ponemos metas, nos decimos dónde queremos llegar en el futuro, ¿ya? Como dice acá, la planeación trata de crear un futuro deseado, es decir, donde nosotros queremos llegar en un tiempo más, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo de la planeación? Eso va a depender mucho del tipo de organizaciones. ¿Ya? Uno siempre habla de planificación a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Si usted me pregunta qué significa corto plazo, mediano plazo, largo plazo, eso va a depender del tipo de organización del cual nosotros estamos hablando, ¿ya? Porque hay algunas organizaciones para las cuales el largo plazo pueden ser, no sé, 7 años, por ejemplo. Hay otras organizaciones que por su tamaño o o el tipo de organización, el largo plazo pueden ser 20 años o quizás puedan ser 50 años. Eso va a depender. No es lo mismo planificar, por ejemplo, desde una iglesia, como en nuestro caso. No es lo mismo planificar, por ejemplo, de una pequeña empresa, de una multinacional o desde un Estado, por ejemplo. O quizás de la Organización de Naciones Unidas. Para ello, el largo plazo y el corto plazo va a ser un periodo mucho más extenso de tiempo para nosotros. Ya, para nosotros siempre el corto plazo generalmente va a ser 1 año, el mediano plazo van a ser 3 años, el largo plazo 5 o 7 años. Eso. Cuando hablamos de gestión vamos a hablar primero de planificación, ¿ya? Luego viene la organización. En la organización, como segunda etapa de este proceso, ¿no es cierto?, lo que nosotros hacemos es combinar el trabajo de las personas, de quienes tenemos disponibles, ¿no es cierto?, con los recursos que tenemos para hacerlo, ¿ya? En la iglesia eso sería ver cuáles son los recursos materiales que tenemos, ¿no es cierto?, la disposición de espacios, quizás físicos, de proyectos diacónicos, quizás en algunos contextos, pero eso también mezclarlo con la disposición de personas humanas, ¿no es cierto?, de personas en el contexto de la iglesia que generalmente son voluntarios, que van a colaborar en que la planificación que hemos determinado la podamos llevar a cabo, ¿ya? Y es súper importante aquí establecer el tema de los roles, o sea, ¿qué va a hacer cada cual? El tema de las responsabilidades, ¿quién se va a hacer cargo de hacer tal cosa? Porque cuando no establecemos roles y responsabilidades, generalmente nuestra planificación no funciona, ¿ya? Porque nadie es responsable de nada, por lo tanto eso que había que hacer nadie lo hizo.
Y nos pasa mucho, ¿no es cierto?, que pasamos de una reunión a otra, yo creo que a todos nos ha pasado, y esos son aprendizajes que uno va obteniendo con el tiempo, que, por ejemplo, de una reunión de planificación o de ejecución a otra, pasamos sin lograr aquello que nos habíamos propuesto porque nadie estuvo a cargo de hacerlo, o porque esa persona que estuvo a cargo no contó con los recursos necesarios para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que pensar qué tengo disponible en recursos, qué tengo disponible en personas y cómo voy a lograr aquello que nos hemos propuesto en la planificación. ¿Ya? Entonces es un paso donde juntamos un poco y buscamos el equilibrio entre recursos disponibles, recursos humanos, no me gusta el concepto de recursos humanos, pero personas, ¿no es cierto?, y también los recursos financieros, materiales u otro tipo de recursos que tengamos en la congregación. Ahí también uno tiene que valorizar los recursos que tenemos. A veces uno siempre piensa, claro, son recursos súper escasos, pero también desde el punto de vista positivo, sí, como iglesia tenemos algunos recursos que son importantes, llámese, por ejemplo, espacios físicos que tenemos disponibles, tenemos una red de personas que nos pueden ayudar y sobre todo tenemos miembros que generalmente colaboran con el proceso. Ya, la tercera etapa en esta análisis teórico y clásico de la administración es la dirección. ¿Ya? Este es un proceso súper importante porque en la dirección es donde nosotros vamos a orientar el trabajo de las personas para lograr los objetivos, es decir, aquello que planificamos. La dirección está muy, muy relacionada con el liderazgo, con la motivación y la comunicación, es decir, es el proceso donde alguien o algunas personas, ¿no es cierto?, lideran todo esto que habíamos planificado y organizado para que podamos llegar a un objetivo específico que hayamos planteado con anterioridad. En las congregaciones nosotros tenemos estructuras que son bien tradicionales, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Hay un directorio. Generalmente quien debiese liderar una congregación es el directorio, en la figura de su presidente o algún miembro, y también tenemos a los pastores. Entonces, hay figuras de autoridad, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia por sí solo. Pero también hay personas que quizás no ocupando ningún rol desde la estructura clásica, aparecen, ¿no es cierto?, y ejerce liderazgo. Eso también es bastante positivo, porque permite, ¿no es cierto?, crear nuevos roles y también permite crear nuevas motivaciones dentro de nuestras congregaciones. ¿Ya? Entonces, en este proceso lo que vamos a buscar, ¿no es cierto?, es motivar primero a las personas, que las personas se motiven con lo que están haciendo, y también vamos a buscar liderar los procesos, ¿ya? Siempre es importante tener líderes visibles dentro de la congregación. Eso nos va a permitir que lo que hemos planificado se pueda llevar a cabo. A veces también, y es también una realidad de nuestras congregaciones o de otras organizaciones, que los líderes se sienten un poco solos, ¿ya? Y eso porque la parte de organización no la tenemos muy bien diseñada. Es decir, no fuimos capaces de entregar roles a distintas personas dentro de la institución, personas que se apoyen entre sí, que formen equipos de trabajo para lograr los objetivos. Y finalmente terminamos con una o dos personas que están ahí, ¿no es cierto?, se sientan solas, se sienten frustradas y sienten que no van a lograr aquello que se planificó porque los otros desaparecen del espacio. Y eso es un problema que también tenemos que tratar de solucionar. Quizás no se soluciona desde esta dimensión más teórica, pero sí es un tema que uno, desde los distintos diagnósticos que se han hecho en la iglesia, aparece como un punto crítico dentro de esa evaluación, ¿ya? Y finalmente, la cuarta dimensión de un proceso administrativo clásico es el control, ¿ya? El control es esa etapa donde revisamos lo que planificamos y vemos si lo logramos o no lo logramos. Si hubo una desviación entre lo que habíamos planificado y lo que logramos. Nosotros dijimos, queríamos llegar a A y llegamos a B. Como que nos fuimos ahí divagando un poco en el camino. No necesariamente planificar A y llegar a B siempre va a ser malo. Claro, no logramos lo que planificamos, pero a veces los resultados pueden variar en el tiempo. O sea, esto aparece ahí como un flujo, ¿no es cierto?, constante, porque si bien uno lo explica desde el punto de vista un poco plano, primero la planificación, después la organización,
luego la dirección y finalmente el control. Este es un proceso, como decía al principio, es un flujo interrelacionado y que no para, ¿no es cierto? O sea, siempre podemos estar planificando, siempre podemos estar organizando, siempre podemos estar controlando, etcétera, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, la dirección es muy importante porque actúa durante todo el proceso. En la planeación tenemos dirección, alguien tiene que liderar ese proceso. En la organización hay que liderar y en el control también. El control como proceso para nosotros es muy relevante, yo creo, y yo creo que de a poco eso ha ido tomando mayor relevancia en la iglesia, en cómo nosotros primero vemos lo que planificamos, vemos si logramos aquello y cómo mejoramos. O sea, la principal cualidad o objetivo del control es que podamos ir mejorando los procesos, ¿ya? En la actualidad se habla mucho de lo que es la gestión de calidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo mejoramos para que nuestros objetivos sean logrados, ¿ya? En la iglesia quizá el control no es un proceso tan estricto desde el punto de vista de cómo lo hacemos, del tipo de documento que realizamos. Pero sí hay cosas que, para tener un buen plan misional, por ejemplo, necesitamos controlar, ¿ya? O sea, que aquello que nos planificamos en un momento, poder ver si lo logramos o no al final de este proceso. Lo que más conocemos en general en control en la iglesia tiene que ver con el control de los recursos. O sea, todos hemos estado en una asamblea donde el tesorero dice, mire, esto teníamos, ¿no es cierto?, y esto nos queda. O esto teníamos y esto tenemos mucho más hoy día, ¿ya? Eso también está relacionado con el control financiero. Pero yo no quiero hacer énfasis solo en el control financiero, creo que el control tiene que ser entendido también en toda la dinámica de la iglesia. O sea, si nosotros planificamos una actividad, después debemos controlar si logramos esa actividad, si no la logramos, si la logramos ver qué podemos mejorar de ella y si no la logramos, en qué fallamos y cómo podemos revertir esa situación y plantear una nueva planificación con ese análisis, ¿no es cierto?, para que la próxima vez que lo volvamos a intentar se pueda mejorar. Ahora, el control también puede ser durante el proceso, ¿ya? Y eso nos podría ayudar, por ejemplo, a ir viendo en distintas etapas cómo estamos avanzando, dónde tenemos que mejorar, dónde podemos estar más tranquilos. Ahí uno descubre en general que en todo proceso hay puntos críticos, es decir, puntos que se están volviendo complejos y que si no los mejoramos, nuestra planificación no se va a lograr. Ya, esto básicamente, solo para explicarlo, en toda esta etapa, estas 4 etapas, hay algunas actividades que nosotros nos planteamos. Por ejemplo, en la planificación, ¿qué cosas hacemos? Solo como ejemplo, diagnosticamos. Generalmente cuando uno va a planificar, lo primero que hace es diagnosticar, es decir, ¿dónde estamos hoy día? ¿Ya? Es como poner un punto cero desde dónde vamos a comenzar. Nos planteamos objetivos y metas, ¿ya? Anticipamos posibles problemas. Eso también es un buen ejercicio. Cuando uno planifica algo, dice, mira, vamos a hacer esto, pero desde ese mismo momento, desde la experiencia anterior o desde otra experiencia que las personas puedan tener, ver cuáles podrían ser aquellos problemas que atenten contra el logro de los objetivos, ¿ya? Es un muy buen ejercicio también hacer aquello. Desarrollamos planes de trabajo, ya que en nuestro contexto de iglesia le hemos llamado planes misionales. Esos planes de trabajo, ¿no es cierto?, nos ayudan a definir actividades, tareas. Y también, por ejemplo, ya en un proceso más avanzado, podríamos definir, por ejemplo, políticas organizacionales, es decir, cómo se hacen las cosas acá, y procedimientos, ¿ya?, que tienen que ver con métodos de trabajo que nos ayudan a hacer el trabajo de mejor manera, ¿ya? Esas son algunas actividades de planificación que en el contexto de un plan misional podrían aparecer. Hay muchas más en el contexto empresarial, pero no voy a entrar para allá porque creo que no es tan relevante. En el contexto de la organización de la segunda etapa, nosotros vamos a definir roles, por ejemplo. Yo les decía, es muy importante definir roles y responsabilidades. Cuando no hacemos eso, generalmente nuestros objetivos se diluyen y no llegamos a nada. Dividir tareas, es decir, que el equipo pueda colaborar en su conjunto, que no sea solo una persona la que lleve toda la carga. Y en ese sentido, por lo tanto, sectorizar, es decir, según nuestra expertise, hay personas que son buenas para hacer una cosa y personas que son buenas para hacer otras cosas. Poder, ¿no es cierto?, determinar
en qué cada persona puede colaborar de mejor manera y eso también dimensionarlo, ¿ya? Es bueno ahí hacer un análisis de las personas. Ahí podemos entonces pensar también, si es desde una estructura más formal, pensar en los cargos y los requisitos que tienen ese cargo, aunque también en una institución o donde hay personas que son voluntarias también se puede hacer eso. Ya hay que tener como la altura de miras para verlo, definir cuáles son las obligaciones o responsabilidades y finalmente a cada responsable entregarle los recursos para que pueda hacer su trabajo. Desde el punto de vista de la actividad de dirección, ¿no es cierto? Bueno, ejercer el liderazgo, en la izquierda ustedes van a ver lo que son, en mi opinión, ¿no es cierto?, las tres más importantes dimensiones, es decir, ejercer liderazgo, motivar y comunicar. Uno de los puntos quizás más débiles en nuestra iglesia en general tiene que ver con la comunicación, ¿ya? No solo en las congregaciones, sino también a nivel general, y es un escollo con el que hemos estado luchando permanentemente, ¿ya? La gente que está en el liderazgo, yo sé que podría decirme que es así, ya la comunicación es un punto crítico de cómo hacemos las cosas. O sea, entre mejor comuniquemos, mejor vamos a lograr nuestro objetivo, si no es muy complejo, ¿ya? Nos pasó recién con el tema, Karina nos decía que no le ha llegado el correo, eso es comunicación, pues. Y cuando la información no llega, el proceso se entorpece, ¿ya? Y eso a diferentes niveles puede atentar contra el logro de los objetivos organizacionales que tengamos. ¿Ya? Desde ese punto de vista del liderazgo, la motivación y la comunicación, aparecen otras dimensiones como por ejemplo el reconocimiento. Es importante que la gente se sienta reconocida dentro de lo que hace o de las actividades que hacemos. A todos nos gusta que de repente nos hagan un nanay, como se dice vulgarmente. También está el tema de la capacitación. O sea, cuando la iglesia, nosotros como iglesia pensamos, por ejemplo, en este proceso de capacitación dentro del contexto de la Escuela de Formación Luterana y la iglesia crece, estamos pensando justamente en eso. Es necesario que las personas tengamos, ¿no es cierto?, capacitación y por lo tanto podamos tener el conocimiento o la habilidad o las competencias necesarias para hacer lo que estamos haciendo. Ya la participación, que es otro punto muy importante, cuando estamos hablando en organizaciones, insisto, que son más bien voluntarias, el voluntariado, la participación hay que motivarla, y eso a veces cuesta mucho. ¿Ya? Y siempre, por supuesto, ajustar los esfuerzos, es decir, poner los esfuerzos en aquello que es relevante, ¿ya? Porque a veces hacemos cosas por hacer, muchas, y nos damos cuenta que no logramos el objetivo. Eso es porque estamos poniendo el esfuerzo donde no se necesita. Y hay otros espacios que son más importantes que no hemos podido lograr y que quizá hubiéramos puesto los esfuerzos ahí, hubiéramos logrado un mejor resultado, ¿ya? Y finalmente en el control, lo primero que hacemos es hacer seguimiento, evaluar, analizar, comunicar los resultados, generar acciones correctivas y comparar resultados, ¿ya? Yo pongo un énfasis muy importante en el tema de las acciones correctivas. Si bien el control busca, ¿no es cierto?, evaluar si lo hicimos bien o mal, lo más relevante es que nosotros podamos, a partir de eso, en el próximo proceso que vamos a seguir planificando o reevaluando, ¿no es cierto?, poder hacer las cosas mejores. Si no, el control no tiene ningún sentido. Si el control es solo por decir, oye, esto está muy malo, esto está muy bueno, pero no busca mejorar los procesos, no tiene mucho sentido hacer control. Porque aparte del control es desgastante, es un proceso complejo dentro de la gestión. Entonces, desde el punto de vista de la iglesia, siempre es bueno que si bien vamos a hacer control y tenemos que decir las cosas que se hacen bien y las que se hacen mal, siempre tiene que estar mirado desde el punto de vista de cómo vamos a mejorar, ¿ya? Bueno, y ahí nace una pregunta. Hasta ahí un poco lo más teórico, ¿ya? Porque me interesaba introducir eso y después poder engancharlo con lo que vamos a trabajar más adelante con los planes misionales. Ahí lo vamos a retomar un poco y vamos a repensar, ¿no es cierto?, en cómo planificamos y vamos a retomar lo que estábamos viendo recién, pero me gustaría llevarlo un poco al contexto eclesiástico. Por ejemplo, el texto de Lucas 14:28 dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Ahí hay una pregunta que desde el punto de vista de la administración es perfecta.
antes de comenzar cualquier proyecto, antes de comenzar cualquier tarea, lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es ver si tenemos aquello para terminar. ¿Ya? Está un poquito parafraseado el texto bíblico, pero eso es lo que dice en términos generales, ¿ya? Porque si no tengo los recursos financieros en la actualidad, ¿no es cierto?, o humanos, nuestra casa puede quedar, o nuestra torre, según la versión que uno lea, puede quedar a medio hacer. Por eso puse esa fotografía que refleja un poco eso. Estamos trabajando, estamos construyendo algo. ¿Qué pasa si nos quedamos sin ladrillo? La casa va a quedar hasta ahí nomás y no vamos a poder terminarla. Entonces, desde ese punto de la planificación para la misión de la iglesia, que finalmente para nosotros es la misión de Dios, tiene que siempre planificarse de una manera que nos permita, ¿no es cierto?, llegar a un buen término de aquello que planificamos. Si no, va a ser muy complejo. ¿Ya? Y finalmente, hablar un poquito sobre los planes misionales. Yo sé que ya estoy en la hora y me van a empezar a retar por interno, así que pensar que los planes misionales, o aquello que nosotros queremos planificar como iglesia, es algo que para las comunidades de fe, para nuestra iglesia, es algo estratégico, ¿ya? Lo que buscamos con los planes misionales, ¿no es cierto?, es apuntar a la elaboración y la implementación de un plan de acción, es decir, que la iglesia, toda nuestra congregación en particular y la iglesia en general, tenga un plan de acción que le dé un sentido a lo que hacemos y que permita, ¿no es cierto?, que la iglesia, desde su quehacer diario y diacónico, misional, evangelístico o el que sea, ¿no es cierto?, tenga un sentido de planificación y de gestión, ¿no es cierto?, que permita que podamos dar cuenta de aquello que estamos logrando y lo que no estamos logrando, y cómo poder ir mejorando aquello que no se puede, que no se ha logrado lograr. Y para ello, obviamente, lo que necesitamos como iglesia es planificar de una manera que sea integradora, participativa. Generalmente cuando no hacemos un proceso participativo en la planificación, lo que logramos, o lo que no logramos más bien, ¿no es cierto?, es poder, por ejemplo, motivar a las personas, que la gente se integre a esa idea, ¿no es cierto?, y que con eso podamos lograr los objetivos que nos habíamos planteado. Y ahí empiezan problemas de todo tipo y finalmente nuestros objetivos no van a llegar a ninguna parte. ¿Ya? También permitir, ¿no es cierto?, la participación de la gente significa empoderar a esas personas y que también se hagan responsables de manera conjunta de aquello que estamos queriendo hacer, ¿ya? Es decir, que todos podamos, como comunidad, ¿no es cierto?, trabajar las dimensiones que hemos planificado. Por eso siempre hablamos que cualquier planificación, en este caso nuestros planes misionales, tienen que ser planificaciones participativas. La gente tiene que decir cómo ve la organización, cómo sueña la organización. Una pregunta muy, muy relevante que nos tendremos que hacer y nos vamos a hacer cuando trabajemos los planes misionales en un tiempo más, en el mes de enero, ¿no es cierto?, es ¿dónde queremos llegar con el plan misional? Esa es la pregunta principal, es decir, hoy día nuestra iglesia está aquí, ¿dónde la vemos en tanto tiempo más? ¿Ya? Y si esa pregunta la hacemos de manera responsable, la hacemos participando entre todos, integrando, ¿no es cierto?, las distintas miradas en una iglesia especialmente diversa como la nuestra, seguramente eso va a generar mejor resultado que si no lo hacemos así, ¿ya? Así que bueno, hasta acá la primera presentación. Espero que haya sido una introducción necesaria y que hayan quedado algunos conceptos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de ya pasar a la primera actividad que teníamos planeada y que Virginia la va a presentar. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, que la haga ahora para que podamos iniciar nuestra actividad práctica. ¿Ya? Bueno, y si no, gracias Pablo por esta introducción donde se hizo una sistematización principalmente de los conceptos básicos de administración. Yo creo que durante estos minutos todos estuvimos pensando qué hemos hecho en nuestra iglesia, cómo hemos trabajado en nuestros directorios. Yo sé que internamente todos se han estado haciendo un diagnóstico y hemos visto o hemos internalizado que muchas veces nos faltan conocimientos,
nos falta estar capacitados. Así que bueno que estamos haciendo esta actividad de escuela de formación. Así que no vamos a tener excusas después, ¿eh? En nuestros directorios, en nuestras comunidades. Ya. Si me ayudan con la presentación, chicos, para introducir la actividad práctica. Vicky, ¿Sí? ahí, bueno, yo había puesto estas preguntas acá que también pueden servir un poco para la actividad práctica que viene ahora, ¿ya? Ya. Y cuando hablamos de planificación específicamente, debiésemos hacernos algunas preguntas. Yo puse ahí preguntas orientadoras, por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos ser o dónde queremos estar en un tiempo más? ¿Dónde llegaremos a hacerlo? Aquello que somos, qué queremos, quién lo hará, cuándo lo haremos, por qué lo haremos, ahí hablar un poco de la motivación y cuánto nos va a costar, es decir, qué recursos necesitamos para lograrlo, ¿ya? Pero eso un poco para que también, como tú decías, la idea de esta primera parte es justamente motivar el diagnóstico organizacional de nuestras congregaciones y de ahí la actividad que viene ahora, ¿ya? Ahí está. Ya. Muy bien, la actividad diagnóstica, o sea, la primera actividad, perdón, es que nos realicemos un diagnóstico a partir de las siguientes preguntas, ¿ya? Nos van a llevar a unas salas, igual que en la sesión, en el módulo anterior, donde vamos a responder las siguientes preguntas, ¿ya? Tenemos 20 minutos para eso. Entonces, ¿existe un plan misional de la congregación a la que nosotros pertenecemos? Si no, si la conocemos, ¿ya? Se genera un acta formal en las reuniones de directorio, existen registros actualizados, ahí ustedes conversan qué tipo de registros llevan sobre la cantidad de miembros, bautismo, de qué manera van registrando todos estos datos, ¿ya? ¿Conoce usted las rendiciones de cuentas de su comunidad? ¿Ya? Si es así, ¿a través de qué medio se realiza este informe? Es decir, ¿cómo ustedes llegan a conocer los estados de gastos o de cuentas de su congregación? Entonces, a partir de las respuestas del grupo, ¿en qué y cómo se podrían mejorar los aspectos discutidos? Ya, por ejemplo, si no existe un plan misional en la congregación de usted, ¿cómo podríamos mejorar esto? ¿Ya? ¿De qué manera? Entonces, a partir de estas 4 preguntas, lo que vamos a hacer al final es que cada uno haga una propuesta o responda por lo menos una sugerencia de cómo se podría mejorar uno de estos aspectos o varios de estos aspectos que se van a discutir ahí. ¿Ya? Eso es. No sé si hay alguna pregunta para que la responda Pablo. Tenemos 20 minutos para esto y lo vamos a hacer en grupitos. Voy a dejar en el chat el archivo con las preguntas, para que no tengan que estarla escribiendo, ¿no es cierto? Yo la voy a compartir en este momento, de inmediato, ahí está. Ya, ahí la envié, ahí están las 4 preguntas que decía la Vicky. La idea, respecto a lo que estábamos viendo recién un poco la primera pregunta, pero también queremos hacer otras preguntas que nos van a ayudar con la segunda parte de la sesión hoy día, donde vamos a pegar un salto, claro, de lo que estamos viendo como administración a temas más prácticos, porque después vamos a enlazar eso más adelante con los planes misionales, ¿ya? Así que eso. Podemos entonces pasar a las salas. La idea, Robinson, si nos puede mandar a sala y podamos tomar esta pregunta y después de los 20 minutos vamos a volver en 10 minutos donde cada grupo va a exponer sus resultados. Así que les voy a pedir que dentro de cada grupo haya alguien que en 2 minutos, 1 minuto y medio, pueda hacer simplemente un resumen de lo que conversaron. Bien, así bien ejecutivo para que podamos cumplir con los tiempos. ¿Ya? Súper. Nos vemos entonces.